el Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, en homenaje al doctor Jorge Carpizo. Y como bien señaló ya nuestro presentador, mi ponencia tiene como nombre una pregunta. La vuelvo a repetir, la vuelvo a formular. ¿Realmente nos dirigimos hacia un Estado constitucional y convencional de derecho? Mi punto de vista quizá no sea tan optimista como el que ha sido planteado por algunos otros de los ponentes que me precedieron el día de ayer. Comparto más la idea de que el Estado constitucional, y ahora también denominado convencional de derecho, se va construyendo día a día y que se encuentra en una lucha continua por lograr establecerse. Esto se logra a través de cada sentencia que se dicta, cada ley que se legisla y también en el momento en que se gobierna. El Estado constitucional surge a finales de la Edad Media y se ha ido consolidando por una serie de luchas en una estira y afloja entre el gobernado y el gobernante. Mencionaré algunos de los ejemplos que incluyo en mi ponencia para ejemplificar esto. La Carta Magna de 1215, los varones ingleses se enfrentan al rey Juan sin tierra y le obligan a reconocer y que firme el documento político base de los derechos y libertades de Inglaterra. La Petición de Derechos de 1628, y aquí nos topamos con un personaje llamado Oliverio Cromwell, que junto con el pueblo de Inglaterra se enfrenta a Carlos I por los atropellos de este en contra de su pueblo. Otros ejemplos que podríamos mencionar: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración Francesa, bueno, y qué decir de nuestro propio Estado mexicano, que se ha ido construyendo a través de una serie de luchas. Ahora me referiré al Estado convencional, entendiendo por esto un Estado que respeta los pactos y convenciones celebrados y que han sido ratificados además por el mismo Estado, pero además aplicando en todo momento los derechos fundamentales. Y como mencionaba hace algunos días, en una ponencia que presenté en la UNAM, México pareciera que ha iniciado ya este camino hacia el Estado convencional de derecho. Ha ratificado la Convención Americana, Pacto de San José de Costa Rica, en 1901. 98 acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y en épocas más recientes, por ejemplo en 2008, modifica su sistema jurídico penal, ¿sí?, de uno de corte inquisitivo a uno garantista. En 2011 incluye en el texto constitucional algunas de las recomendaciones que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas le habían indicado, ya esto en 2003, ¿no?, y las aplica en 2011. También promulga una nueva ley de amparo en donde contempla los derechos humanos y el interés legítimo. Bueno, todo esto parece pintar que México avanza al Estado constitucional y convencional de derecho. Y es ahí donde me topo con el pero. ¿Por qué? Porque también ahí nos empezamos a ver que hay un revés, o como le llamo en mi ponencia, una ida y una vuelta. Comparto la opinión de Rodolfo Vázquez, en donde él afirma que la última ola democratizadora llevó a pensar que México, y en el caso de América Latina, había transitado ya del Estado legislativo hacia un Estado constitucional de derecho. Pero al parecer, esto no es así. ¿Por qué? Porque al lado de las grandes reformas también vemos retrocesos en la protección de los derechos fundamentales. Como ejemplo, nuevamente la reforma del 2008. Decíamos, un nuevo sistema de justicia penal garantista, pero también la constitucionalización del arraigo, ¿sí?, que aun cuando ya había sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, ahora se incluye en la Constitución y con ello se pretende creer que no viola derechos humanos. Peor así cuando se pretenda también aplicar a los delitos graves. Y en esto me baso también en una idea de Miguel Carbonell, en su libro Los juicios orales en México, señalando que ahora nuestra Carta Magna aplica el muy vernáculo principio de detener para investigar, cuando en la mayoría de los países democráticos del mundo sucede lo contrario. Otro ejemplo de este retroceso es el no haber incluido la materia tributaria en la declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales en la reforma constitucional en materia de amparo en 2010. Pareciera que aquí el legislador olvida la historia del surgimiento del Estado constitucional,
así como de las primeras causas del surgimiento de las cartas que otorgaban derechos y la desaparición del Estado absolutista, ¿sí?, que fue la materia tributaria, como aconteció en la petición de derechos, en 1622. Volviendo a la idea de la ley de amparo, ¿sí?, también señalo el artículo 129 con respecto a eliminar la suspensión del acto reclamado cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio público referidos en el artículo 27 constitucional. Bueno, pues esto solamente lo podemos comprender, ¿sí?, esta idea del retroceso, ¿sí?, cuando analizamos la obra de Jorge Carpizo, su libro denominado El presidencialismo mexicano, en donde nos deja en claro que nuestro sistema político es de corte presidencialista. Además, que en América Latina no existe una verdadera separación de poderes. Esto puede ser un peligro si los poderes del titular del Ejecutivo no están debidamente delimitados por la Constitución. Como decía Zaffaroni, que lejos de enfilarnos hacia un Estado legal de derecho a uno constitucional, involucionamos hacia un Estado decretal de derecho. Y no podría tener más razón, porque en la Constitución se amplían los derechos, pero a través de las legislaciones se pretende limitar el ámbito de aplicación y disfrute de los derechos humanos. O aun cuando se admite la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no se quiere reconocer la jurisprudencia internacional en los casos en los cuales México no haya sido parte de la ley. O cuando no cumplimos con las sentencias de la Corte, como en el caso Campo Algodonero, donde se medio cumplió a la hora de tener que ofrecer una disculpa. O como en el caso Radilla Pacheco, que al día de hoy existen 4 supervisiones de sentencia y México aún no termina de dar cumplimiento. Por ello, si lo que se desea es enfilarnos hacia un Estado constitucional y convencional de derecho, lo que se debe de hacer es colocarle límites a los gobernantes, sin importar el poder al que pertenezcan, para que sea la Constitución y las convenciones internacionales las que regulen lo que es factible decir y hacer en el ámbito de los derechos fundamentales. A estos límites, Garzón Valdés le llama coto vedado, Paolo Comanducci le nombra lo que no se puede decir, y finalmente Ferrajoli lo considera la esfera de lo indecible. El coto vedado puede ser definido en términos generales como aquel ámbito constitucionalmente especificado que incluye principios y valores vinculados con bienes espirituales y materiales, cuyo respeto e implementación permite asegurar la existencia de una sociedad homogénea, en el sentido de que cada cual tiene la posibilidad de acceder al goce de bienes primarios. Este coto vedado debe de estar formado por los derechos fundamentales. Debe proporcionar a los ciudadanos la seguridad de que no con una reforma se puedan eliminar los derechos logrados a través de tanto esfuerzo, o que mediante triquiñuelas sea en la legislación secundaria donde se limite un derecho humano o se busque su inaplicación, sobre pretexto de que al Estado se le impide realizar sus funciones. Este coto vedado excluye de la negociación política todas aquellas cuestiones que puedan lesionar la dignidad de la persona. Las fuerzas políticas de un país no deben poder negociar sobre lo conveniente o inconveniente de los derechos fundamentales, y mucho menos pretender crear leyes que vayan en contra de los derechos de libertad, igualdad y dignidad humana. Para Comanducci, lo que no se puede decir son violaciones de los derechos fundamentales. Lo que se debe decidir es la implementación de los derechos. Con ello, entiendo que lo que el Poder Legislativo puede hacer es incluir, contemplar y ampliar derechos humanos, pero no pretender restringirlos, por ser ello un ámbito en el cual el poder no pueda tomar decisiones, alegando que una mayoría pudiera preferir esto. En el caso de Ferrajoli, decía, los derechos fundamentales, ¿sí?, por estar igualmente garantizados, deben estar sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, y formar parte de lo indecible. A manera de conclusión, quisiera indicar, el Estado constitucional tiene ya varios siglos de existir, es una realidad en la mayoría de los países democráticos, pero en algunas ocasiones ha tenido reveses.
de tal manera que lo logrado con tanto esfuerzo se ve destruido por los intereses de los gobernantes y por los mismos legisladores que realizan modificaciones a la Constitución, que en vez de beneficiar, perjudican y limitan los derechos de las personas. El concepto de coto vedado propuesto por Garzón Valdés no debe ser tomado a la ligera, sino por el contrario debe de ser estudiado con detenimiento para poder desarrollar los alcances y la forma en que podría constituirse, formando un bloque de derechos que la mayoría o el poder político no pueda modificar a menos que lo que pretenda sea ampliar. Con respecto al Estado convencional, bienvenido sea, porque ahora tendremos un parámetro internacional de nuestro derecho, y así comparar las sentencias del Estado mexicano y poder decir qué tan justas son. La labor está en manos de las autoridades que deberán aplicar derecho convencional en sus resoluciones, pero argumentando las razones de por qué se considera aplicable, y no solo copiando y pegando como se hace en la actualidad con la jurisprudencia, donde en una resolución se pegan criterios jurisprudenciales creyendo que eso es argumentación. Además, los abogados también deberán citar en sus escritos de demanda tratados internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana, acostumbrándose que el derecho en México ya no es solamente nuestro código local. Por eso, también existe una gran responsabilidad de las instituciones educativas que imparten derecho, puesto que deberán modificar sus planes de estudio, haciéndolos acordes con el nuevo paradigma del sistema jurídico de derecho constitucional y convencional. No es posible que todavía haya universidades donde se sostenga la materia de garantías individuales y no se hable de derechos fundamentales, que no se estudie ni un solo tratado, y que cuando se enseña derecho constitucional, el estudiante solo se limita a estudiar la división de poderes. Por lo cual, hay un gran reto del cual podemos salir victoriosos y dar un paso hacia adelante, hacia este Estado, o retroceder y repetir los errores del pasado. Gracias.